Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a esta lección. Básicamente lo que vamos a trabajar o a ahondar es sobre el tema de capacitación y desarrollo en las organizaciones y vamos a ver una serie de herramientas que son utilizadas en los procesos de formación organizacional, siempre tomando en cuenta que estamos trabajando desde un marco referencial de gestión de talento humano por competencias. Entonces, en esta filmina vamos a ver aquí algunos modelos o algunas herramientas que se utilizan para desarrollar competencias o habilidades en las organizaciones y cuáles son algunos insumos que también se requieren y que ya hemos visto pues, en el curso previamente. Por ejemplo, sabemos que el insumo primordial que requerimos es un modelo de competencias organizacional. O sea, si nosotros vamos a trabajar un sistema de gestión por competencias, necesitamos haber definido previamente cuáles son las competencias que llamamos core o las competencias genéricas, es decir, que son para todas las personas que trabajan en la organización, las competencias deseadas. Y luego vamos a tener un manual de puestos por competencias donde se van a especificar cuáles son las competencias, preferiblemente tanto blandas como técnicas para cada uno de los puestos en la organización. Recuerde que este manual nos permite también homologar, es decir, entender a qué nos vamos a referir en nuestra organización cuando hablemos de una competencia como por ejemplo comunicación, liderazgo, servicio al cliente. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la competencia de liderazgo no es la misma, o la definición no va a ser la misma en todas las organizaciones. En una organización, liderazgo puede enfocarse desde una perspectiva más democrática, ¿verdad? Por ejemplo, organizaciones de innovación o de tecnología, donde se busca que el liderazgo sea algo muy transversal, casi que una competencia core, una competencia global de la organización para todos los puestos, hasta organizaciones, digamos, con estructuras más tradicionales, más verticalizadas y que por tanto el liderazgo va a ser algo más desde la autoridad o desde el puesto. Entonces, ¿eso de qué va a depender? Bueno, recuerden que siempre todo va a depender desde la estrategia organizacional. Entonces, según mi estrategia, así debería yo definir mi modelo de competencias. Hay competencias que en la mayoría de modelos las vamos a encontrar, porque hay competencias que hoy en día casi que se vuelven esenciales en cualquier tipo de negocio, como el servicio al cliente, el trabajo en equipo, la colaboración, la innovación, pero puede ser que en nuestra organización tengamos una serie de competencias que sean más específicas, ¿verdad? De la naturaleza de nuestra empresa o de la naturaleza de ciertos puestos, que no necesariamente van a estar en todas las organizaciones. Entonces yo les decía que hay diferentes formas de tener un modelo de competencias. Puede ser que yo contrate a una empresa que me diseñe un modelo desde cero. ¿Y cómo me lo va a diseñar? Bueno, lo que esta empresa tendría que hacer es observar y analizar cada uno de los puestos de la organización para definir cuáles son las habilidades críticas que se requieren para desarrollar de forma idónea, esos puestos, las tareas de esos puestos. Esa es una manera de hacerla y posiblemente sea la manera más compleja y costosa. Puede ser que contrate una empresa que lo haga o que lo haga directamente un departamento de recursos humanos. Lo que pasa es que si lo hace un departamento de recursos humanos, casi que tendríamos que tener la posibilidad de contar con personas dedicadas básicamente tiempo completo a hacer este estudio y desarrollar este modelo. Hay otra forma de hacerlo que es, como les digo, adquirir un modelo que ya haya sido desarrollado. En el mercado vamos a encontrar modelos como los de Marta Hayes o el modelo del test de Competea. Estos modelos yo los puedo ajustar y puedo hacer algunas variaciones dependiendo de mi organización. Entonces muchas veces es mucho más económico y mucho más eficiente partir de un modelo que ya existe y lo ajusto pues a las necesidades de mi organización. ¿Cuántas competencias debería tener yo en mi organización? Como les decía, bueno, aproximadamente entre 10 y 16 competencias. Más de esas, pues podría volverse administrar un sistema de competencias ya muy complejo. ¿Qué pasa? Sabemos que, por ejemplo, para desarrollar un puesto posiblemente se requieran más de 16 competencias, o para
desarrollar todos los puestos de una organización, pero está claro que el modelo de competencias es un modelo de economía, es decir, que vamos a partir de aquellas que sean más críticas para el puesto. Entonces puede ser que, qué sé yo, la creatividad no sea una competencia de mi puesto. ¿Eso quiere decir que yo no tengo que ser creativo? No necesariamente. Lo que nos dice es que no es una competencia esencial para tener al menos un desempeño aceptable dentro de mi puesto. No quiere decir que no sea necesario. Posiblemente la creatividad sea importante en cualquier puesto, pero no necesariamente sea crítica en algunos puestos. Por eso es que vamos a definir, digamos, una serie de competencias específicas por puesto. ¿Cuántas competencias de estas 16 debería tener cada puesto? También eso va a depender del perfil ocupacional, es decir, la complejidad del puesto, el grado de responsabilidades, la toma de decisiones, si tiene uno personal a cargo, cuántas personas tiene a cargo, va a depender. Entonces, puestos más operativos, decimos que con unas 5 competencias suficientes. Puestos ya de nivel técnico profesional, estaríamos hablando de unas 6, 7 competencias, mandos medios 8 competencias, mandos altos ya unas 10 competencias quizá. Y ya mandos, digamos, los mandos jerarquías más altas, pues posiblemente ya podrían tener hasta unas 12 competencias requeridas para el puesto. Recuerden también, bueno, algo que vamos a ver ahorita, que dependiendo del nivel de puestos y el tipo de competencias, puestos más operativos requieren competencias más técnicas y de autogestión en términos de competencias blandas, y puestos ya de mayor rango requieren más competencias o mayor desarrollo de competencias interpersonales y sobre todo competencias conceptuales, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente filmina, pero es algo que hay que tener en cuenta. Y también en estos procesos de desarrollo, porque básicamente si yo estoy trabajando en el desarrollo de una persona que tiene en este momento un puesto operativo, está claro que para ese puesto específico tiene unas competencias que va a requerir la persona a desarrollar, que son competencias usualmente más técnicas e intrapersonales. ¿Qué son intrapersonales? De autogestión, ¿verdad? Es decir, temas de autoconocimiento, temas de autorregulación, temas de planificación, organización de sus labores, que son ya competencias más de gestión. Entonces, ese tipo de competencias de gestión y competencias de intrapersonales o autoconocimiento se vuelven más esenciales en trabajadores, contribuidores individuales, pero conforme los puestos que yo quiero que la persona o las posiciones a las que aspira la persona en la organización tengan niveles de mayor complejidad, mayores relaciones interpersonales, mayor toma de decisiones, pues van a requerir desarrollar otras competencias que no son necesariamente para el puesto. Por eso son tan importantes los planes o los programas de desarrollo de habilidades en las personas que conforman una organización, porque es lo que le va a permitir pues dar esos saltos, digamos, cualitativos en el desarrollo de habilidades. Entonces, este modelo de competencias, que creo que ya hemos hablado bastante sobre eso. Luego tenemos el manual de puestos. Y básicamente cuando una persona ingresa a una organización, hacemos algo que se llama la inducción, una inducción general. La inducción general es el proceso por el cual vamos a introducir a la persona, digamos, a lo que es la cultura de la organización, la historia, el conocimiento, digamos, crítico de la organización. Y estos procesos, bueno, en muchas organizaciones tienden a ser, por ejemplo, más charlas magistrales, donde se le explica a la gente un poco las políticas, donde se le explica un poco la historia. Sin embargo, bueno, tenemos ya muchos recursos, muchas alternativas, y vamos a ver una de ellas. Sobre todo vamos a profundizar en la segunda parte de esta presentación en algo que se llama el aprendizaje basado en retos, que forma parte dentro de lo que es las metodologías constructivistas. Entonces, cuando hablamos de constructivismo, estamos hablando más de la experiencia, que la persona construye el conocimiento a través de la experiencia. Eso implicaría procesos de inducción o de formación menos magistrales y sí un poco más experimentales, más experienciales, que la persona tenga la posibilidad de vivir la experiencia. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, en herramientas o técnicas de gamificación, hacer juegos, de manera tal que un conocimiento que pueda ser denso se pueda volver un poco más atractivo para el participante. Entonces hablamos de inducción general, de ese proceso donde queremos que la persona pues tenga un conocimiento general de lo que hace la organización, cuál es la razón de ser, cuál es su misión, cuál es su visión, quiénes la conforman, cuáles son las áreas, cuál es la estructura organizacional, cuál es su estrategia y cuál es un poco su cultura. Y eso lo vemos a través de los valores, de los comportamientos, de las prácticas que están formalizadas en esta organización.
Luego hablamos de algo que se llama la inducción al puesto. Eso es lo que le permite a la persona, digamos, tener los conocimientos base para poder desarrollarse de manera oportuna en su posición de trabajo. Esta inducción al puesto, usualmente quien la ejecuta puede ser un área especializada de recursos humanos que se ha formado para capacitar en los puestos, en estos puestos, digamos, más técnicos, pero lo más usual es que sea alguien propiamente del área al que va la persona, alguien que está ocupando o un puesto similar o inclusive el mismo puesto, que esa persona que lo pueda inducir, digamos, a lo que son las funciones del puesto como tal. Hoy en día se le llama el onboarding también. Y básicamente cuando se habla del onboarding, hablamos de una inducción que no necesariamente se va, se va a limitar única y exclusivamente a las tareas del puesto, sino que también le va a permitir a la persona un acercamiento también más social, y entender, digamos, un poco esa cultura organizacional de donde estoy entrando a trabajar. Entonces, también ver no solo la parte técnica, sino el lado humano, digamos, de ese acercamiento de la persona o ese proceso de inducción a la organización. Entonces, la inducción del puesto es básicamente poder manejar las tareas propias del puesto de trabajo y también el funcionamiento en temas formales y también inclusive informales que se dan en las organizaciones. Hablamos en primera instancia, cuando una persona ya entra a trabajar, de algo que se llama un plan de cierre de brechas. ¿Qué es una brecha? Bueno, la brecha es la distancia que hay entre lo que la persona requiere, o más bien lo que el puesto demanda, el nivel de competencia, tanto blanda como técnica, y el nivel de desarrollo de esa competencia en la persona. Entonces, siempre va a haber brecha cuando lo que se requiere para el puesto sea mayor a lo que el nivel de desarrollo de la persona de esa competencia. Es muy difícil que no entremos con brechas. Puede ser que entremos con brechas a un puesto, quizás no blandas, pero sí técnicas, porque si bien puede ser que hemos realizado procesos muy similares en otras organizaciones, cada proceso en cada organización tiene su particularidad, entonces no es estrictamente igual, entonces ahí hay una brecha. A veces hay brechas de conocimiento organizacional, ¿verdad? Entender el core, la razón de ser de la organización, es una de las cosas que a veces nos toma un poco más de tiempo, porque no es lo mismo tal vez si conozco una empresa desde afuera que ya estando dentro y poder tener la experiencia de cómo funciona, cuál es su funcionamiento ya interno. Entonces, siempre hay un plan de cierre de brechas, o sea, es inevitable que no haya plan de cierre de brechas. Los planes de cierre de brechas pueden ser mayores o menores, más amplios o menos amplios, más complejos o no, y eso va a depender también, pues, de esa distancia que hay entre lo que el puesto requiere y lo que la persona tiene desarrollado. En el ideal de un buen proceso de selección es que esa brecha sea corta, ¿verdad? Porque eso implica también menos tiempo y menos costo para la organización, pero siempre vamos a encontrar brechas. Entonces, un plan de cierre de brechas, más o menos para que lo puedan ir entendiendo, es como cuando uno ingresa a una maestría de una especialidad que no es la suya. Entonces uno lleva una serie de cursos nivelatorios, ¿verdad? Bueno, es algo similar. Yo llego y recibo un puesto nuevo o ingreso a un puesto nuevo, pero bueno, siempre voy a tener ciertas brechas que yo tengo que cerrar, que es la prioridad para estar a un nivel muy similar, digamos, a mis compañeros. Entonces puede ser temas de la organización que tengo que conocer, del funcionamiento, temas de competencias blandas o temas probablemente de las tareas del puesto que voy a ejecutar. Eso es lo que llamamos un plan de cierre de brechas. ¿Cómo ejecutamos en las organizaciones? Bueno, muchas veces lo que hacemos es que se le da a la persona, por decirlo así, como una currícula de cursos que la tiene que llevar como un programa de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, el programa de estudio de psicología, usted sabe que para graduarse tiene que llevar una serie de cursos, entonces algo muy similar, una serie de cursos que la persona tiene que ir llevando a cabo y aprobando para que una vez que lo finalice cumpla con su cierre de brechas. Esto lo podemos hacer gamificado, por ejemplo, cada vez que la persona cumple una serie de etapas o de cursos le damos algún premio, algún reconocimiento, ¿verdad? Que no tiene que ser algo necesariamente muy costoso, o puede ser un reconocimiento simbólico como un título, un certificado, digamos, de que haya ido aprobando su plan de cierre de brechas. Luego hablamos de planes de capacitación. Ahorita vamos a profundizar un poco. Los planes de capacitación básicamente es identificar anualmente cuáles son las principales necesidades de capacitación de cada área, de cada departamento, de cada unidad de la organización y poder establecer un presupuesto de cuánto es lo que vamos a requerir invertir en capacitación para el próximo año. Y esto tiene que ver ya con capacitaciones más atinentes a lo que la persona hace en su puesto.
Tenemos posteriormente ya planes de carrera. Los planes de carrera es, bueno, podemos identificar a un colaborador y queremos desarrollarlo, ya sea un plan de carrera para profundizar en el puesto actual que yo tengo, porque todavía tengo brechas, o un plan de carrera hacia otros puestos a los cuales yo puedo aspirar. Tenemos planes de sucesión. Los planes de sucesión son más de interés de la organización, y para esto vamos a tener que identificar cuáles son los puestos críticos en la organización. Es decir, que si yo tengo un puesto o una persona en un puesto, identifico que si a esa persona le sucede algo, me va a afectar significativamente la operación. Entonces, si me afecta significativamente la operación, eso es un puesto que llamamos crítico. Eso está basado en algo que se llama la continuidad del negocio. Si yo tengo ese puesto crítico, entonces tengo que hacer planes de sucesión para ese puesto crítico. ¿Qué es un plan de sucesión? Es un plan para formar a otras personas que, de manera tal que si hay una contingencia, puedan asumir de forma permanente o de forma temporal las funciones de ese puesto, de manera tal que se garantice la continuidad de la operativa en la organización. Y luego tenemos lo que llamamos planes de desarrollo profesional. Esto tiene que ver más con interés del trabajador, del colaborador. Los planes de desarrollo profesional, es decir, cómo yo me proyecto, ¿verdad? Y poder identificar otros puestos hacia donde yo aspiro, y a partir, digamos, de esa identificación de esos puestos, poder ver cuáles son las principales brechas que tengo, y entonces cómo debería proyectarme en términos de desarrollo de habilidades blandas, en términos quizás hasta de estudios, de conocimientos técnicos que necesito desarrollar, o de habilidades o procesos que tengo que dominar para aspirar a ese puesto. Entonces, esto es lo que ahorita vamos a ir profundizando un poco más en cada uno de estos elementos en la presentación. Tenemos que evaluar la capacitación. Hay diferentes métodos, estrategias para evaluar la capacitación. Vamos a ver propiamente uno, que es el más usado, utilizado, digamos, en nuestro país, que es el método de un señor de apellido Kirkpatrick. Y algo importante es que dentro de todos estos sistemas tenemos que tener indicadores que nos puedan permitir identificar que realmente, digamos, todos estos procesos de capacitación que desarrollamos tienen un impacto finalmente económico usualmente, pero puede ser también social, dependiendo de la organización, o de mejora en términos de eficiencia, eficacia para la organización, porque tenemos que entender que la capacitación, los procesos de formación, finalmente son una inversión y no deberían ser vistos como un gasto para las empresas. Y hoy en día hablamos de un siguiente nivel que básicamente lo que hace un poco es integrar todas estas otras herramientas o elementos y un poco más, que son las universidades corporativas. Entonces, las universidades corporativas tienen una particularidad, que es que ya no se fundamentan únicamente en la capacitación basada en las tareas del puesto, sino en términos de la capacitación, pero tratando de alinear esas tareas que realizan las personas con lo que es la estrategia organizacional. Entonces, por eso se dice que a través de las universidades corporativas, los departamentos de talento humano, gestión del talento humano, empiezan a tener un rol un poco más estratégico. En esta presentación no vamos a profundizar sobre universidades corporativas. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar para otra, para que no sea tan extenso. Entonces vamos a ver la mayoría de estas otras herramientas que les mencioné anteriormente. Vamos a ver, entonces esta gráfica nos muestra un poco, si bien no es algo literal, digamos, es más como una metáfora, pero cuáles son las habilidades que son más importantes dependiendo de el nivel en que se encuentra el trabajador. Entonces, si tenemos un trabajador que es un contribuidor individual, por ejemplo, vamos a requerir en mayoría habilidades técnicas y habilidades, aquí cuando hablamos interpersonales, este modelito que está acá es un modelo de un autor que se llama Robbins, que tiene algunos libros sobre gestión del talento humano, y las habilidades interpersonales, él le incluye las intrapersonales, digamos, lo pone como una sola. Entonces, para que tengan claro que dentro de ese rango, digamos, de habilidades interpersonales también se encuentran, o él lo concibe como las habilidades intrapersonales de autoconocimiento. Y luego tenemos las habilidades conceptuales, que las conceptuales es más las habilidades de visión, las estratégicas, más del negocio, ese pensamiento estratégico, entender el negocio en el que estoy para tomar decisiones, digamos, oportunas y acertadas, dependiendo de las condiciones tanto internas de la organización como el contexto inmediato y el contexto más amplio en el que se encuentra nuestra organización. Evidentemente estamos hablando ya de decisiones gerenciales, entonces por eso es que se vuelven más críticas en puestos de mayor jerarquía.
Cuando hablamos de puestos de mandos medios o puestos gerenciales, entonces las habilidades técnicas tienden a ser menos importantes, pero las interpersonales se vuelven las más fundamentales, ¿verdad? Capacidades de generar relacionamientos, de generar procesos de colaboración, de trabajo en equipo, de gestionar y liderar a otras personas, ¿verdad? Y las conceptuales también empiezan a volverse más significativas, y ya a nivel ejecutivo seguimos reduciendo todo el nivel técnico, porque una persona con un puesto de alta dirección, por ejemplo, tiene que liderar a grupos muy heterogéneos, donde van a encontrar personas de especializaciones o formaciones muy diversas, sobre las cuales pues no va a conocer, pero sí necesita tener una visión técnica muy general de lo que hacen esas áreas y la importancia, pero sobre todo sí va a requerir muchas habilidades interpersonales y ya más aún conceptuales, ¿verdad? Porque son las personas que toman las decisiones gerenciales de hacia dónde debería, digamos, dirigirse la organización para seguir sobreviviendo en el tiempo. Ok, esta es una dinámica que evidentemente al hacerlo virtual no podemos realizarla, pero lo que yo hago en clase es darle una serie de actividades, digamos, de formación o estrategias de formación o de aprendizaje, y podamos calificar si cada una de esas que tenemos son de bajo impacto en el aprendizaje, de impacto medio o de impacto alto. Básicamente esto está basado en un modelo que se llama el 70-20-10. Es un modelo también de competencias, es una metáfora igual, no es un modelo teórico. En realidad es más eso, es más una metáfora, y lo que nos dice es que el aprendizaje real, digamos, que vamos a tener en una organización se va a dar principalmente por el aprendizaje vivencial. Es decir, que el 70% aproximado del aprendizaje que se obtiene cuando yo estoy en una organización es el aprendizaje que me da la experiencia, el día a día, el asumir retos, el tener experiencias diferentes, distintas, el hacer las cosas. Cuando yo hago las cosas es donde realmente aprendo. El impacto medio es lo que vamos a llamar estrategias de aprendizaje social. El aprendizaje social tiene que ver más con el observar, por ejemplo, el aprendizaje vicario de Bandura, ¿verdad? El observar cómo alguien que tiene una habilidad la desarrolla, la pone en práctica y yo aprender a partir de eso. Por ejemplo, si soy un ejecutivo de servicio al cliente, poder observar cómo una persona atiende a un cliente, a un usuario, y a partir de eso identificar algunas estrategias que ha desarrollado con la experiencia y poder replicarlas. Esto es el aprendizaje social. Cuando yo recibo feedback es aprendizaje social. Por ejemplo, cuando me hacen un coaching o un mentoring, o cuando tengo un proceso de evaluación de mi desempeño, estamos hablando de estrategias de aprendizaje social que tienen un impacto medio, y se dice que el nivel de aprendizaje puede ser hasta de un 20%, y el bajo impacto, curiosamente, son los procesos de formación tradicional, formales, más magistrales, ¿verdad? Es decir, lo cual, digamos, no deja de ser llamativo, porque si nos ponemos a ver un poco lo que ha sido nuestros procesos de formación en la vida en general, son procesos que han sido sobre todo magistrales, o sea, son procesos de aula, son procesos como esta presentación que yo estoy haciendo. Todo esto llamamos procesos formales de aprendizaje, y esos procesos tienen un muy bajo impacto. Ya hay estudios inclusive que sí se han hecho y se ha identificado que efectivamente la retención que obtenemos y el cambio, digamos, comportamental, que finalmente cuando nosotros hablamos de aprendizaje en las organizaciones, que lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con cambio del comportamiento, ¿verdad? Porque básicamente al final todo debería materializarse en la realidad, y la realidad como tal, en términos del individuo, es su comportamiento. Entonces, si yo tengo un cambio en mi comportamiento que le permite a la empresa ganar dinero, ahorrar costos, ser más efectivo en sus procesos, generar mayor satisfacción en mis clientes, mayor satisfacción en los trabajadores, mayor satisfacción en los socios, estamos hablando ya de que estoy generando un impacto, una retribución a esos procesos de formación. Pero si es algo que se queda básicamente en el conocimiento, en términos de las empresas, de las organizaciones, pues eso no genera mayor retribución en términos, digamos, de la operación de la empresa. Entonces tenemos bajo impacto, estamos hablando de aprendizaje magistral, impacto medio, aprendizaje social, y alto, el aprendizaje más de tipo vivencial. Aquí vemos algunos ejemplos.
nos vamos a dar cuenta que hoy en día hay multiplicidad de formas de aprender en las organizaciones, algunos de bajo impacto, talleres y seminarios, lecturas, entrenamientos en línea, sesiones informativas, ferias del conocimiento, entrenamiento interno y externo, capacitaciones magistrales, charlas, videos, análisis de película. ¿Qué es una feria del conocimiento? Que creo que tal vez puede ser el concepto que no se conoce tan bien, es por decirlo así, podemos colocar una serie de stand en los diferentes departamentos donde se explican a otros sobre lo que hacemos o cuál es la razón de ser de nuestro departamento y cuáles son las tareas que ejecutamos. Entonces, esa podría ser una forma de hacer una feria del conocimiento, o bien podríamos hacer ferias del conocimiento, del conocimiento, ¿verdad?, crítico de nuestra organización, el conocimiento core. Pero al final todas estas se quedan más en estrategias de tipo magistral, y por eso es que el aprendizaje de pronto no es tan significativo. Si usted se pone a pensar un poco, y yo le invito a hacer esa reflexión, piense en el último curso que usted llevó en la universidad, posiblemente el cuatrimestre pasado, y trate de recordar todas las teorías, los conceptos, los principales postulados teóricos que se vieron o elementos prácticos que se vieron en ese curso, y usted se va a dar cuenta que difícilmente logra recordar un 25% de todo ese aprendizaje magistral que usted obtuvo. Por ejemplo, sobre todo en los cursos teóricos, como los cursos de enfoques, por ejemplo, puede ser que uno se acuerde de algún autor, de algunos conceptos, pero difícilmente uno, digamos, se acuerda realmente y a profundidad de esos conceptos como para poder describirlos ampliamente y de manera apropiada. Y esto es porque precisamente el conocimiento o el aprendizaje magistral tiene una característica que es un aprendizaje sumamente cognitivo, y entonces hay dos elementos que muchas veces se desligan. Uno es la parte emocional, y se ha demostrado que cuando ligamos un conocimiento nuevo a una experiencia más emocional, digamos a una emoción, esa capacidad de retenerlo incrementa significativamente, pero sobre todo lo que se pierde es la parte más de la experiencia, el aprendizaje, la parte vivencial. Entonces, al no vivir la experiencia como tal, a veces cuesta muchísimo ligar ese conocimiento con conocimiento previo, digamos, y poder tener una perspectiva mucho más amplia de ese conocimiento en función de otros conceptos que ya nosotros de por sí manejamos, ¿verdad? El impacto medio, bueno, estamos hablando entonces de guías de autodesarrollo. Una guía de autodesarrollo es una metodología que utilizamos mucho para el desarrollo de habilidades blandas, ¿verdad? Es como, por decirlo así, un librito donde yo puedo ir teniendo una serie de conceptos sobre esa habilidad blanda. Puede ser que la guía me recomiende lecturas, videos, películas, donde pueda, a través del aprendizaje social, es decir, poder ver cómo otras personas desarrollan esa habilidad, inclusive de forma ficticia, por ejemplo, en una película, y a partir de eso generar procesos de discusión en grupales, y poder, digamos, generar ese proceso más de aprendizaje social. Entonces, quizás ya luego en alguna clase presencial pueda mostrarles algún ejemplo de lo que sería una guía de autodesarrollo. Tenemos estudios de casos, que, bueno, eso en este curso lo hemos utilizado bastante, ¿verdad? Los estudios de casos se vuelven muy valiosos porque yo comparto cómo resolvería el caso, entonces yo aprendo, digamos, de ese proceso de aprendizaje, yo aprendo precisamente así de ese proceso, digamos, de búsqueda y resolución, de análisis que hizo mi compañero, y entonces digamos que hay como ese aprendizaje social. Juegos gerenciales o también juegos de roles que se pueden utilizar. La parte de la retroalimentación, hoy en día que se dice que el término apropiado es la realimentación constructiva, el feedback, sesiones de mejores prácticas o lecciones aprendidas. Eso es que, por ejemplo, yo desarrollo un proceso o me doy cuenta de que la forma en cómo veníamos realizando una actividad puede mejorarse haciéndola, obtener mejores resultados a partir de hacerlo distinto. O bien puede ser que una forma en la cual resolví un problema no me dio los resultados esperados, entonces yo aprendí de eso, me generó una lección, entonces a partir de esas lecciones yo comparto con otros cómo resolví yo esa situación, y eso genera una lección aprendida, es decir, a partir de la experiencia del otro yo aprendo. Eso es aprendizaje social. La evaluación 360, que es como lo que queríamos hacer en la charla, es decir,
que me autoevalúo, pero también me evalúan mis pares, me evalúan clientes, me evalúa mi jefatura, es decir, tengo una evaluación de diferentes personas con las cuales tengo roles distintos y entonces digamos que tengo una visión más integral de mi desempeño, el networking, que son las relaciones con profesionales, con otros profesionales que tengo, sobre los cuales yo puedo precisamente consultarle cuando tengo alguna duda, alguna consulta. Reuniones de análisis de carrera, básicamente esto es poder sentarme con mi jefatura, identificar en función de dónde me proyecto yo y en qué plazo, cuáles son las destrezas, las habilidades que yo debería desarrollar a partir del desempeño que yo muestro en mi puesto actual. Entonces es un análisis de carrera, ¿verdad? Inclusive puede ser que a partir de mi análisis de carrera, que digamos, por decirlo así, algo que se asemeja, podría ser un análisis vocacional, ¿verdad? Donde yo me quiero proyectar hacia cierto puesto, pero puede que mis brechas sean muy amplias y entonces la recomendación en ese proceso de análisis de carrera es no se enfoque en esa dirección, mejor hágale en esta otra, porque de por sí ya usted las habilidades naturales que tiene, digamos, son más afines a las tareas de otra área o de otro puesto. Luego hablamos del coaching, que es algo que está muy de moda hoy en día y básicamente procesos sobre los cuales con alguien que es mi coach, digamos, yo puedo contarle acerca de las experiencias y esa persona a través, digamos, de métodos un poco más socráticos, es decir, a través de preguntas y cuestionamientos, busca que sea yo mismo quien me responda, digamos, cuál es la mejor manera de resolver esas situaciones en que se presentan en mi día a día laboral. O bueno, ahora se habla también de coaching de vida, inclusive en mi vida en general, pero la idea es, digamos, en eso se asemeja a un proceso psicoterapéutico, que sea la persona la que haga ese insight, por decirlo de alguna manera, y ya el mentoring, el mentoraje es más como una persona que es un referente técnico y sobre el cual me puede, por decirlo así, llevar de la mano y orientarme de manera tal que yo pueda ir entendiendo cuál es la mejor forma de hacerlo en un área, en un negocio, en una función específica. Un referente técnico. Y sistemas de amigos, esto se da mucho en lo que les hablaba anteriormente del onboarding, que tiene que ver con personas que tienen más tiempo en la organización, digamos como un padrinazgo, y que estas personas pues me puedan ayudar a introducirme o en mi proceso de inducción, no solo de las tareas, sino inclusive inducción más de tipo social dentro de una organización. Y luego tenemos alto impacto. Entonces el alto impacto, recordar que tiene que ver con temas ya más vivenciales. Entonces, las empresas que trabajan por modelos de competencia usualmente están procurando darle un mucho mayor énfasis al aprendizaje vivencial que al aprendizaje pues, magistral o teórico. ¿Cuáles son algunas formas en las cuales yo puedo desarrollar aprendizaje vivencial? Bueno, que una persona tenga que conducir a un equipo o a un comité, por ejemplo, alguien que está aspirando a un puesto de liderazgo formal, pero que todavía no está preparado. Entonces, ¿cómo lo voy formando? Bueno, formo algún comité y que esta persona lo lidere, o formo algún equipo para un proyecto específico y que esta persona lidere ese equipo. Es una forma de ir desarrollando habilidades de liderazgo y poder también evaluando esa competencia, porque recuerden que de todas formas, si es una competencia que no he puesto en práctica, posiblemente yo mismo no soy consciente de cuál es mi nivel de desarrollo de esa competencia y pues mucho menos los demás, ¿verdad? Podríamos suponer, pero al final de ahí son puras hipótesis. Entonces, la única forma de desarrollar la habilidad es poniéndola en práctica. Hacer coaching de otros, hacer voluntariados, es una forma de aprendizaje vivencial. Pasantías, que es algo similar, un voluntariado más en organizaciones de tipo social, sin fines de lucro, y pasantías, pues podría ser ya más en organizaciones de tipo con fines de lucro. También se realizan procesos de pasantías dentro de las mismas organizaciones. Hay empresas, por ejemplo, como el BAC, que tiene planes de carrera. Por ejemplo, tiene un plan de carrera comercial, otro plan de carrera pensiones, otro plan de carrera en gestión bancaria. Entonces, si yo elijo uno de esos planes de carrera, que no es cualquiera el que pueda aspirar a un plan de carrera, usualmente son personas que tienen un muy buen desempeño, ya tienen una serie, digamos, un recorrido en la organización favorable, entonces se les da esa posibilidad, aspiran a que, por ejemplo, yo quiero ir hacia un plan de carrera hacia el área comercial, entonces se me da capacitación magistral, pero se me puede dar la posibilidad de tener
pasantías precisamente en el área comercial, sino es mi área para poder tener ese aprendizaje también vivencial. Proyectos con grupos interdisciplinarios, es decir, con grupos que sean conformados por personas de distintas disciplinas, profesiones. Trasladarse a un nuevo puesto es otra manera de generar aprendizaje vivencial. Asignaciones cortas a otros países, esto se da mucho en transnacionales, sobre todo proyectos que voy a desarrollar en otros países. El task forces o también, bueno, igual proyectos, rotación de funciones o puestos, esto es parecido a esto que hablábamos de las pasantías, pero por ejemplo podría ser dentro de una misma área, donde mi compañero realiza funciones de una naturaleza y yo de otra, y acordamos o se acuerda que cada, no sé, 6 meses vamos a rotar funciones para que ambos aprendamos las tareas de los dos puestos. Delegación de asignaciones retadoras, que es un poco lo que vamos a ver, aprendizaje basado en retos, o inclusive asignar nuevas tareas a una persona. Entonces, esto es ya lo que llamamos aprendizaje vivencial. Ahora vamos a introducirnos un poco en lo que son los conceptos de capacitación y luego el concepto de desarrollo, porque no necesariamente son lo mismo. Entonces, la capacitación es una fase, los procesos de formación en la organización, y el desarrollo es otra fase. ¿Qué características tiene la capacitación? Bueno, que su propósito es cerrar brechas de competencias blandas y técnicas, pero en el puesto actual. Usualmente es el puesto que yo tengo en este momento. Y entonces vamos a identificar cuáles son las brechas que tengo. Por ejemplo, un plan de cierre de brechas o un plan de capacitación, digamos, se marcan dentro de lo que es la fase de capacitación en una organización, porque es para formarme o desarrollar habilidades para el puesto que estoy ocupando. Y usualmente son en el corto plazo. La capacitación no es a largo plazo, digamos que es un máximo de unos 6 meses, pero realmente una capacitación, un proceso de capacitación no es algo que llevaría años, ya esos son procesos más de desarrollo de habilidades. Tenemos capacitaciones que les llamamos usualmente programadas y capacitaciones no programadas. Una capacitación programada es aquella que se contiene dentro de nuestro plan de capacitación anual, o sea que se presupuestó, y una no programada es aquella que surge por una contingencia que se da, digamos, durante el año, qué sé yo, una nueva legislación, o ahora, por ejemplo, con estas situaciones que se están dando con el coronavirus, entonces tengo que capacitar a la gente en herramientas de videoconferencias, herramientas de trabajo virtual, qué sé yo. Entonces son capacitaciones que yo no tengo programadas y que tengo que ejecutar en el camino. Y usualmente la capacitación implica esa comparación entre el puesto y la persona para identificar qué brechas, y a partir de las brechas pues enfoco mis procesos de capacitación. ¿Cuál es la necesidad o por qué necesidades se da la capacitación? Bueno, porque la persona no cumple los requisitos del puesto, como ya lo he dicho, por un nuevo proyecto que se está generando, o porque inclusive puede ser que haya modificaciones en los perfiles de los puestos. Esto se da muchísimo, sobre todo en puestos de tecnología, en puestos de TI, ¿verdad? Donde van cambiando muchísimo las metodologías o las herramientas, se van actualizando, digamos, es como un campo, posiblemente es el campo donde hay más innovaciones constantemente. Entonces las personas, los perfiles de los puestos tienen que estarse adaptando, digamos, en un menor plazo, y las personas tienen que estarse actualizando en función de esos cambios. Como les decía, la duración es breve, de 8 a 16 horas. Esta es la duración de la capacitación, usualmente no son muy largas, y los resultados se esperan que sean al corto plazo, 3 a 6 meses. Es decir, yo esperaría que en 3 meses, máximo a 6, ya la persona demuestre un cambio de comportamiento en sus tareas que me permita que, bueno, lo que les decía, tener resultados favorables en función de que haga mejor un proceso, que lo haga más rápido, que lo automatice, que me genere mayores ganancias, que me genere menos costos, menos complejidad, cosas por el estilo, es decir, algún beneficio, alguna retribución para la empresa. Cuando hablamos de lo que es un plan de capacitación, bueno, ¿cómo es que llevamos a cabo nuestro plan de capacitación? Usualmente lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las necesidades de capacitación. Estas necesidades usualmente son las jefaturas o las gerencias de áreas en conjunto con el área de recursos humanos quienes tienen que definir. Es decir, yo tengo que identificar a partir del personal que tengo cuáles son las principales necesidades de capacitación para el año. Dependiendo de la cantidad de personas, del presupuesto que tengamos y la estrategia de capacitación, puede ser que estas sean individualizadas, es decir, que yo identifico necesidades de capacitación individualizadas por persona. ¿Qué es lo que sucede cuando lo hago así? Bueno, que usualmente tiene costos muy altos y por tanto requiere un presupuesto mayor.
Y la otra es hacer clusters, es decir, poder identificar cuáles son necesidades de capacitación ya de grupos específicos. Entonces estos grupos pueden ser departamentales o interdepartamentales. Ahí es donde la función de recursos humanos, digamos, se vuelve muy importante porque es el que puede ligar las necesidades, identificar que, por ejemplo, que en diferentes departamentos hay personas que requieren una actualización o una capacitación, no sé, en Excel, de manera tal que pueda desarrollar una estrategia de formación grupal que tiende a tener un costo menor que cuando hago procesos de formación individualizados. Entonces, las necesidades que van a definirse, digamos, por cada área, pueden ser que sean necesidades atinentes a personas, a individuos, o necesidades atinentes ya a grupos, ¿verdad? Inclusive si trabajo en una organización donde el presupuesto es bastante limitado, he tenido la experiencia que inclusive los planes de capacitación casi que tienen que ser ni siquiera por departamento, sino que tienen que ser a nivel organizacional, o inclusive puede ser también por áreas de negocio, ¿verdad? Por ejemplo, para todo el área comercial los vamos a capacitar en tales temas, para todo el área administrativa en estos otros. ¿Por qué? Porque tenemos un presupuesto menor y entonces tenemos que adaptarlo y ampliar esas posibilidades de formación, y ya no podemos ir más, no podemos profundizar, digamos, en las necesidades más específicas. Ya hay cada persona por su cuenta deberá ver cómo solventa esas necesidades. ¿De qué va a depender todo esto? Como les digo, va a depender de la cantidad de personas en la organización, va a depender de las necesidades que haya, va a depender del presupuesto con el que contamos y el tiempo, digamos, que se tiene para que las personas puedan dedicar a su proceso de formación. A partir de que le llamamos el DNC, ¿verdad? La definición de las necesidades de capacitación, DNC, es como el término técnico que ustedes van a escuchar en las organizaciones. Tenemos algo que se llama el plan de capacitación, que no es otra cosa más que estructurar estas necesidades por área específica, por área o por persona, donde vamos a identificar cuál es el objetivo de la capacitación, qué es lo que se espera que logre la persona, cómo la persona va a retribuir eso, es decir, qué va a mejorar a partir de ese proceso de formación. Inclusive vamos a identificar pues también cuáles serían algunos proveedores que dan el curso y cuál es el presupuesto estimado, porque definitivamente yo tengo que trabajar a partir de un presupuesto. Entonces es muy importante en mi plan de capacitación que al final yo tenga definido claramente cuáles son las partidas presupuestarias que voy a asignarle a los diferentes departamentos y inclusive puede ser hasta que a las personas de esos departamentos. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un documento de Excel. Este es un ejemplo de un plan de capacitación. Aquí podemos ver, por ejemplo, el área de plataforma de servicios. Entonces podemos ver cuáles son los temas a capacitar. Acá está cuál es el puesto que voy a capacitar. Entonces estos son un grupo de profesionales de la salud. Como ustedes verán, son temas atendientes a aspectos de salud. Las personas, cuál es el estado para dar un seguimiento, cuáles son los proveedores recomendados, cuál es el presupuesto anual. En mi diagnóstico de necesidades de capacitación usualmente agrego más información que acá veo que no se incluyó, pero por ejemplo se incluye la información referente a cuál es el objetivo, si es para cerrar una brecha, si es por un proyecto nuevo, si es por una actualización. Pero también hay otra información que yo debería incluir, que es cómo voy a aplicar ese conocimiento. Es decir, ese conocimiento que yo adquirí en la capacitación, ¿para qué me va a servir en términos reales en la organización? Y al final, bueno, tengo aquí el presupuesto, ¿verdad? Que al final me va a permitir tener una partida presupuestaria que yo voy a administrar durante el año. Vamos a volver a la presentación. Ya posteriormente lo que vendría una vez que tengo ese plan de capacitación es la ejecución del plan de capacitación, es decir, que ya voy a poner en marcha mi plan de capacitación, los procesos formativos, y esto usualmente es alguien de recursos humanos que se encarga de estar coordinando y organizando con los diferentes proveedores que existan, en qué momentos, por ejemplo, si son capacitaciones externas, es decir, capacitaciones que se van a dar en instituciones o organizaciones que ejecutan capacitaciones en hoteles o en centros de convención o de formación, qué sé yo, estar, digamos, en comunicación para saber
en qué momento se habilitan para poder enviar a la gente a los procesos de capacitación, o a veces son capacitaciones que doy in-house, es decir, que tengo un grupo de personas significativa, entonces me sale más rentable, es más económico contratar a un proveedor que venga a impartir en la misma organización esa capacitación. Entonces aquí es donde ejecuto pues ese plan de capacitación que se va a ir desarrollando durante lo que es el transcurso de todo el año, ¿verdad? Al final, pues yo voy a ir identificando cuál es el presupuesto que voy ejecutando, entonces esto implica también la ejecución de un presupuesto anual, esto implica que yo tenga una base de datos donde yo pueda ir teniendo todos los registros de las personas que se han capacitado, en qué temas, cuántas horas de capacitación requirió, cuánto se invirtió, porque al final de todo este proceso anual, bueno, usualmente yo voy a tener que hacer un reporte de toda esta información donde especifique cuántas horas de capacitación por departamento, cuánto dinero se invirtió en capacitación, en cuáles personas se invirtió más, en cuáles menos, cuáles son los proveedores con los que trabajé, si fueron capacitaciones en horario laboral o fuera de horario laboral. Si son en horario laboral, usualmente inclusive yo lo que hago es que le incluyo el costo del salario que representó también para tener el costo real de esa capacitación, qué sé yo. Entonces cualquier tipo de información que me permita tener en una base de datos y poder llevar históricos y luego a partir de por ejemplo, tablas dinámicas, poder hacer resúmenes y poder hacer informes de los procesos de capacitación que se han dado en la empresa. Y luego viene lo que es la evaluación de las acciones formativas. ¿Qué vamos a ver? Este modelo Kirkpatrick que dice que yo voy a evaluar la reacción, el aprendizaje, el cambio de comportamiento y finalmente los resultados. Eso lo vamos a ver ahorita, voy a profundizar un poco en eso en otra filmina más adelante. Ahora bien, hay un concepto que vamos a también a ver acá que se llama el aprendizaje significativo. Este concepto fue desarrollado por un psicólogo estadounidense de apellido Ausubel y él lo que dice que el aprendizaje es significativo o es más significativo en la medida en la cual yo puedo relacionar estos nuevos conocimientos que estoy adquiriendo con mis conocimientos previos, ¿verdad? ¿Y por qué le llamamos significativo? Porque eso quiere decir que va a haber una mejor asimilación de ese aprendizaje. Cuando el aprendizaje es significativo se asimila mucho mejor, de manera tal que al asimilarlo mejor y relacionarlo con conocimientos previos, es muy probable que yo pueda retener esa información y no solo eso, sino poder hacer cambios comportamentales en el corto plazo, es decir, poder ejecutar acciones concretas que mejoren la gestión de la organización. Entonces, esto que está acá, por ejemplo, es por decirlo así, es una prueba del ácido que yo, ideé en algún momento y que la utilizaba con las jefaturas cuando ellos, por ejemplo, estamos en un plan de capacitación y me pedían una capacitación para una persona. Entonces yo les decía, bueno, si yo tenía dudas, yo les decía, bueno, vamos a ver, ¿esa capacitación que usted me está pidiendo está relacionada con conocimientos previos del trabajador o no se relaciona con conocimientos previos? Entonces la persona me decía, sí, claro que sí se relaciona, pues se vuelve más significativa. Si me decía, no se relaciona, entonces ya empezamos a dudar de que sea importante o sea relevante. Segunda afirmación, la capacitación es atinente al puesto o la capacitación es atinente al departamento pero no al puesto. ¿Por qué esta pregunta? Bueno, porque muchas veces se da que las personas mandan a capacitaciones a todo el mundo en un departamento cuando los conocimientos que se van a adquirir no son necesarios para las funciones de mi puesto, sino que son necesarios exclusivamente para las funciones de algunas personas en el puesto, pero digamos que decido mandar a todo el mundo porque a veces inclusive la capacitación se ve como un beneficio, se ve como que sí es un beneficio, pero en función de un beneficio no retributivo, o sea que la persona tiene que devolver algo a la organización, entonces hay una mala conceptualización de los procesos de capacitación, porque si bien son un beneficio sobre el cual yo asumo una responsabilidad como trabajador, que es retribuir ese conocimiento a la organización de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a una capacitación que es atinente al departamento, pero no a mi puesto? Bueno, que posiblemente no va a haber una retribución y que el conocimiento se va a perder en muy corto plazo. Porque, por ejemplo, si yo lo envío a usted a un curso de Excel, pero usted nunca usó Excel, entonces todo ese aprendizaje que adquirió, como nunca lo pone en práctica, yo le garantizo que en cuestión de 1, 2, 3 meses, prácticamente el conocimiento usted lo pierde hasta un 90%.
Luego, nos vamos a preguntar, ¿esta capacitación es referente a necesidades inmediatas o es una capacitación que refiere a posibles cambios futuros en puestos, en procesos o en legislación? Es decir, ¿es algo que necesito ahora o es algo que yo consigo que se puede requerir en cierto plazo, pero no estoy seguro? Bueno, entonces, entre mayor sea el plazo en que lo requiero, pues igual menos importante. ¿Por qué? Porque entre menos lo aplique en el corto plazo, pues va a haber una mayor probabilidad de que yo pierda ese conocimiento y ese aprendizaje. O sea, no hay aprendizaje. Y finalmente, la capacitación es para aplicar en tareas o proyectos inmediatos o es algo que no voy a aplicar, digamos, en la inmediatez. Bueno, entonces todo esto al final me dice, por ejemplo, si yo tengo una persona que le hago esta evaluación o esta prueba del ácido que le llamo yo y los 4 son sí, evidentemente parece que es una capacitación pertinente, pero si la mayoría son no, pues ya tendríamos dudas de que eso realmente vaya a ser importante o necesario. Entonces podríamos ahí negociar y aplazar el proceso de formación para otro año, por ejemplo, para otro momento donde la necesidad sea mayor, o bien del todo identificar que no es realmente necesario para ese puesto. En todo caso, si nosotros tenemos un modelo de competencias, recuerden que lo ideal va a ser que las capacitaciones que se pidan estén en función de esas competencias que se dice se requieren para el puesto, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo digo, bueno, es que la persona quiere capacitación en el SPSS o el PSPP y resulta que me voy a las competencias del puesto y no está identificado en ningún lugar que la persona requiera ni conocimientos en paquetes estadísticos, ni mucho menos en esos puntualmente, pues habría que ver entonces a qué se debe. ¿Por qué se puede deber? Bueno, quizás un proyecto nuevo que sí va a requerir de esos conocimientos, pero si no lo justifico de esa manera, entonces, bueno, es un tema más antojadizo, ¿verdad? Y posiblemente no se requiere. Este es el modelo de Kirkpatrick y lo que nos dice es lo siguiente. ¿Cómo debería yo evaluar la capacitación o los procesos formativos? Bueno, lo primero que yo tengo que evaluar es la reacción. Usualmente esto yo lo hago a través de un formulario, ¿verdad? ¿Qué es la reacción? Bueno, la reacción es donde yo voy a identificar el nivel de satisfacción de la persona con qué. Bueno, con las instalaciones, con el modelo didáctico aplicado, con la capacidad del facilitador para enseñar, para transmitir conocimiento. Hasta inclusive la reacción respecto a los alimentos, si fueron, si estaba o no satisfecho con los mismos, inclusive con el tema de que si se apegó los contenidos de la capacitación a lo que estaba establecido en el programa, ¿verdad? Todo esto me sirve a mí para poder identificar, por ejemplo, si es un proveedor que vale la pena seguir contratando a futuro, porque si la persona me dice que el proveedor no cumplió con los tiempos, que el proveedor, el aprendizaje, que el facilitador no tenía un buen dominio del tema o que no se apegó a los contenidos, pues evidentemente, digamos, yo lo que hago es que ese proveedor lo pongo en una lista negra de proveedores no contratables porque evidentemente no tiene ningún sentido que yo esté invirtiendo mis recursos de capacitación en este proveedor porque al final no hay un retorno. Entonces, si la reacción ya es negativa de entrada, definitivamente no va a haber un retorno. Si la reacción es positiva, bueno, pasamos al siguiente nivel, que es el aprendizaje. ¿Cómo hago yo para evaluar el aprendizaje? Bueno, esto es complejo. Si la capacitación es interna, es decir, que la doy yo a través de mi departamento de recursos humanos o gestión del talento humano o contrato a un facilitador externo, el aprendizaje yo lo puedo medir a través de algún examen magistral, por ejemplo, un examen, más bien un examen sumativo, es decir, como la mayoría de exámenes que hago en la universidad o que se hacen en la universidad, pero también podría ser asignar algún proyecto o algún reto. Entonces ahí en función de cómo la persona desarrolla el reto o el proyecto, ahí pues es donde va a poner en evidencia si tuvo o no tuvo el debido aprendizaje. Entonces eso es lo segundo que yo voy a evaluar. ¿Aprendió realmente la persona los conocimientos requeridos? Ahora, ¿qué pasa si es una capacitación externa? Una capacitación donde, no sé, mande a alguien a un curso sobre la reforma procesal laboral. Bueno, es muy difícil que yo pueda hacer un examen de esto a todas las personas, sobre todo en organizaciones con muchos trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, me tengo lamentablemente que casi que limitar a que la persona haga una réplica de lo aprendido, es decir, que capacite a otros a nivel interno sobre lo que aprendió.
Es una forma en que me garantizo de que la persona obtuvo un cierto nivel de aprendizaje. O lo otro es preguntándole a la persona si los conocimientos fueron novedosos, si los conocimientos son aplicables al puesto y si los conocimientos le permiten mejorar en sus tareas diarias. Por lo menos ya ahí queda así más a criterio subjetivo de la persona, pero digamos que es una forma ya más superficial de evaluar el aprendizaje. No siempre podemos evaluar el aprendizaje de forma directa. Esa es una limitante con la que vamos a contar. Luego vendría el cambio del comportamiento. ¿Qué es el cambio de comportamiento? Es que la persona evidencie qué hizo con ese conocimiento, es decir, cómo lo aplicó, si mejoró algún proceso, si automatizó algún proceso, si empezó a hacer las cosas de manera distinta y eso le generó algunos beneficios. Si la persona desarrolló algún proyecto a partir de lo que aprendió. Esto es lo que vamos a llamar el cambio de comportamiento, es decir, ¿qué hizo la persona diferente? Aunque sea mínimo, pero ¿qué hizo la persona diferente a partir del aprendizaje? Si asesoró a otros trabajadores con este conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficio en términos reales le generó a la empresa o a la organización a partir del aprendizaje? Y luego vendría lo más complejo, que es el resultado. Y ya el resultado es, pues ese cambio de comportamiento o esa acción que hizo realmente generó resultados positivos para la organización. Es decir, generó mayores ganancias, generó reducir costos, generó mejorar en la manera en cómo hacemos las cosas, automatizó procesos. Y esto sí es complejo porque al final de cuentas los resultados, digamos, el impacto en función de los resultados siempre es multicausal, es decir, al final el que la persona genere un resultado, el que yo genere un resultado positivo para la empresa, realmente no va a depender solo de la capacitación, va a depender de muchísimos factores como lo son la motivación, el manejo técnico, las facilidades que le da la empresa. Entonces, digamos que al ser multicausal, la capacitación es solo un elemento que aporta los resultados, pero definitivamente no es el que define resultados. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Bueno, en realidad, básicamente, como se puede definir la forma más sencilla, que no es una manera directa de hacerlo, pero la forma más sencilla es a través de nuestras evaluaciones de desempeño anual. Entonces, a partir de la evaluación de desempeño, si la persona, pues, yo puedo ir demostrando que efectivamente ha mejorado su desempeño con el tiempo, pues podría decir que está generando mejores resultados para la organización. Sobre todo si yo tengo indicadores, por ejemplo, indicadores de ventas, indicadores de colocación de producto, indicadores de costos, indicadores de gestión del tiempo en que realizo proyectos, ese tipo de cosas es donde, digamos, a través de los indicadores yo podría identificar si hubo o no resultados, de forma, eso sí, más indirecta. De forma directa, ¿cómo lo hacen algunas organizaciones? Bueno, hay organizaciones que para que la persona se capacite en ciertos procesos que tienen costos más elevados, digamos que le dan trazabilidad directa a todo esto. Entonces hay empresas que, por ejemplo, te capacitan, no sé, en coaching. Eso sí, a partir de la capacitación que usted realizó sobre coaching, que tiene, digamos, precios altos, tiene que pasar una serie de exámenes o certificarse que efectivamente tiene el conocimiento, tiene que desarrollar algún proyecto sobre el cambio comportamental y además al final este proyecto tiene que generar resultados que usted demuestre que fue efectivamente, que son reales estos resultados. Entonces es ahí donde podemos darle trazabilidad a todo el proceso. Lo que pasa es que evidentemente esto se podrá hacer en algunas capacitaciones, pero no en todos los procesos de formación. Pero hay empresas que lo están haciendo de esa manera con ciertos procesos de capacitación sobre los cuales se requieren inversiones, digamos, más significativas. Este es el modelo de Kirkpatrick, entonces recuerde que son 4 fases: la reacción, el aprendizaje, el cambio comportamental y los resultados. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Bueno, garantizar el retorno a la inversión, ¿verdad? Porque la capacitación son procesos de inversión y no es necesariamente un gasto. Esto, por ejemplo, es un modelito de competencias, digamos, blandas por clúster. ¿Qué es esto? Bueno, que como yo tengo ya un modelo de gestión por competencias donde tengo definidas cuáles son las competencias, por ejemplo, en este modelo hay 12 competencias. Entonces, lo que hago es identificar
después de, qué sé yo, una evaluación de desempeño, dónde es que hubo más brechas, cuántas personas requieren capacitación en esa competencia blanda. Entonces, aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, la competencia, tolerancia a la presión de trabajo y resiliencia a la adversidad, es decir, la resiliencia como tal, hay 103 personas que tienen brecha dentro de la organización. Entonces, ¿para qué me sirve a mí hacer estos clústeres? Bueno, porque lo que hago es agrupar a estas personas y desarrollar procesos de formación en competencias blandas, pues precisamente por este tipo de clústeres o agrupaciones, ¿verdad? Y eso reduce significativamente los costos del proceso de formación. ¿Cómo voy a desarrollar estas estrategias de desarrollo de habilidades blandas? Bueno, ahí ya es donde hay multiplicidad de formas, desde talleres puntuales específicos que sabemos que tienen un impacto menor, hasta ya programas de desarrollo de habilidades, ¿verdad? Inclusive una forma en la que hemos trabajado, donde yo trabajo actualmente, valga la redundancia, es por clústeres de competencias. Entonces trabajamos un programa de desarrollo de competencias intrapersonales, uno de competencias interpersonales, otro competencias de gestión organizacional, otros de que llamamos del pensamiento, que tiene que ver con temas más de habilidades analíticas, creatividad, innovación, como cuestiones más de este tipo, y otro que es ya más de un programa de liderazgo. Entonces, al final no tengo que hacer programas por cada competencia, sino por grupos de competencias donde en el programa se abarcan una serie, digamos, de competencias pues, que están relacionadas, porque de todas formas, por ejemplo, cuando yo desarrollo una actividad, una tarea de cierto nivel de complejidad en la vida real, pues mentira que voy a poner en práctica solo una competencia, o sea, requiero de muchas competencias. Entonces, este tipo de estrategias, que ahorita lo vamos a ver, que están basadas en modelos de desarrollo más constructivistas, es decir, modelos de aprendizaje basado en retos, modelos de aprendizaje basado en proyectos, tienen la característica de que me permiten poner en práctica diferentes tipos de competencias o desarrollar competencias con tareas pues que van a demandar de todas estas para poder resolverse. Entonces es ahí donde no atiendo, no genero procesos de aprendizaje aislados de las competencias, porque en la vida real nunca se dan así, y a su vez tiene un beneficio en términos de costo para las organizaciones. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es ya desarrollo del talento, que es otra fase, que les decía, es otra fase. Bueno, ¿cuál es el propósito del desarrollo? Ya el desarrollo es algo que se da más al mediano y a largo plazo. Es decir, no es algo necesariamente para el puesto, para cerrar brechas del puesto, sino que es para poder proyectar a la persona o sus procesos de aprendizaje y desarrollo a lo largo, digamos, de su ciclo de vida en la organización. Hacia dónde aspira la persona y qué puedo hacer yo para apalancar esos procesos de aprendizaje. Entonces, tiende a ser al mediano y a largo plazo. Usualmente la comparación que se da, bueno, usualmente se da con el puesto al cual aspira la persona, digamos, no necesariamente al puesto en el que estoy, sino, digamos, al puesto o el área del conocimiento. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa el área de gestión del talento humano, bueno, entonces tal vez no un puesto específico de talento humano, pero sí, digamos, hacer una carrera, un plan de carrera en el área de recursos humanos. O me interesa mercadeo, bueno, mi plan de desarrollo, mi plan de carrera enfocado en mercadeo. Me interesa el área comercial, en el área comercial. Me interesa el tema de riesgos, inversiones, bueno, entonces en riesgos, inversiones. Me interesa el área de análisis de datos, bueno, entonces en analítica de datos. Ese es mi plan de carrera, ¿verdad? Y tenemos pues diferentes estrategias. ¿Cuáles? Bueno, planes de sucesiones, planes de carrera, planes de desarrollo profesional. Estas son algunas de esas estrategias. Posiblemente deben haber muchísimas, pero estas son las que yo personalmente conozco, que he puesto en práctica y que son las más, digamos, usuales en las organizaciones en nuestro país. Entonces, vamos a ir hablando un poquito de estas. Bueno, ¿qué necesidad? Bueno, ¿cuál es la necesidad que genera que existan estos planes de desarrollo? Bueno, lo que es el plan de sucesión y el plan de carrera tienden a ser más una iniciativa de la organización, entonces tienen prioridad 1 en las organizaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el plan de sucesión es para identificar personas que me puedan cubrir puestos críticos, y el plan de carrera es desarrollar al talento, digamos, al que muestra el high performance, digamos, los superkeepers o la gente que tiene un mejor desempeño, que tiene más habilidades, identificar cuáles son esas personas y desarrollarlas hacia el área
de gestión o el área de la organización, digamos, que es de su interés, que es este. Entonces, tengo una persona muy buena, muy capaz y su área de interés es en el área de mercadeo. Entonces le genero un plan de carrera, lo involucro en un plan de carrera hacia esa área, porque por sí me interesa retener ese talento. Entonces este tipo de planes tienden a ser mucho de interés y de iniciativa organizacional. Y el plan de desarrollo profesional es algo más, digamos, de iniciativa del trabajador o del colaborador. Entonces tiene una prioridad 2, digamos, donde ya yo personalmente soy el que digo hacia dónde me quiero proyectar. Esto usualmente lo podemos hacer ya de forma más indiscriminada, es decir, los planes de sucesión y planes de carrera van a ser, digamos, más orientados no a todas las personas en la organización porque tendrían costos muy elevados y la complejidad sería muy alta, sino que son para las personas, digamos, que tienen potencial más alto de desarrollo. Es el talento más crítico y que yo quiero retener y desarrollar en mi organización. Los planes de desarrollo profesional es algo más del individuo, digamos, para tener un rumbo claro. Entonces, usualmente se utilizan ciertas plantillas donde yo establezco, bueno, cuál es el puesto al que aspiro en el corto o mediano plazo, y cuáles son los requisitos de ese puesto, me va a indicar la plantilla, y cuáles son los que yo tengo para identificar brechas, cuáles son las competencias técnicas y blandas de ese puesto y cuáles son las que yo tengo para identificar brechas, y que la persona pueda a su vez desarrollar, pero por iniciativa propia, una serie de acciones para poder enrumbar, digamos, su desarrollo o su aprendizaje hacia esa área del conocimiento que le interesa o hacia ese puesto al que aspira, y no que dispare, digamos, hacia un montón de áreas sin tener claridad. Entonces es como también una orientación pues vocacional que se da muchas veces desde las áreas de talento humano. La duración va a ser variable, ¿verdad? Eso va a depender de la distancia que hay entre el conocimiento que tiene la persona y el conocimiento requerido, y también de la capacidad de aprendizaje y el tiempo que tenga la persona, y de las estrategias de aprendizaje que utilicemos, y los resultados no van a ser inmediatos, usualmente tienden a ser al mediano y al largo plazo. Entonces, el desarrollo, bueno, requiere acciones concretas y en un tiempo. Tiene que haber un buen balance entre los deseos de la persona y las metas de la organización. Y también implica mucho ayudar a la persona a conocerse y cuáles son sus fortalezas y sus habilidades. Y bueno, que no hay recetas únicas, ¿verdad? Como digo, hay ciertos modelos que nos ayudan a orientarnos, pero en realidad sí hacemos, por ejemplo, una visita a muchas empresas, a sus departamentos de recursos humanos que gestionan talento por competencias, posiblemente vamos a identificar que tienen modelos de desarrollo muy diversos, ¿verdad? Que tienen, inclusive a veces se le puede llamar de una misma forma a una estrategia, un plan de sucesión, por ejemplo, y la manera en cómo se desarrolla y se implementa, pues puede ser muy diferente. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces del plan de sucesión. ¿Qué es el plan de sucesión? El plan de sucesión me permite identificar, lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuáles son puestos críticos. Entonces, cuando yo hablo de puestos críticos, dice que son puestos que son de impacto significativo en los procesos de mayor valor de la organización. Es decir, que tienen un mayor impacto y que es muy complejo en el mercado sustituir al corto plazo a contratar a alguien para ocupar ese puesto, ¿verdad? Por el nivel de especialización. Entonces, cuando yo estoy hablando de un puesto crítico o de un plan de sucesión, como les digo, se enmarca de una serie de estrategias que desarrollan hoy en día las organizaciones que se llama continuidad del negocio, garantizar la continuidad del negocio. Ya inclusive hay empresas que tienen departamentos de continuidad del negocio o tienen personas asignadas para desarrollar estrategias de continuidad de negocio. Como lo dice la palabra, es garantizar que la operativa del negocio nunca se caiga. Nunca se caiga. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, solo un planillero en mi organización, alguien que paga la nómina y nadie más en la organización sabe hacer la nómina de los empleados? Y resulta que esta persona un día se incapacita, se enferma o tiene que someterse a una operación y le va a requerir que esté 3 meses fuera de la organización. Bueno, si no tenemos un plan de contingencia o un plan de sucesión, lo que va a suceder efectivamente es que no tengo a nadie que haga la planilla y yo no puedo no pagarle a la gente, ¿verdad? Hay temas legales y bueno, y sobre todo temas humanos que hay que atender y que son indispensables. Entonces, si yo no tengo un plan de contingencia para eso o un plan de sucesión, pues pongo en riesgo la operativa. Por ejemplo, si yo tengo una sucursal en un lugar específico y solo tengo un ejecutivo de servicio, y este ejecutivo igual le renuncia, por ejemplo,
y no tengo cómo sustituirlo en el corto plazo, voy a tener que cerrar esa sucursal. O sea, que la continuidad del negocio en esa sucursal se ve evidentemente afectada. Esto es lo que llamamos un puesto crítico. Entonces, llevándolo al contexto de la universidad, por ejemplo, podríamos pensar que ciertos docentes podrían tener puestos más críticos que otros. Entonces, por ejemplo, un profesor de psicología general podríamos decir que no es un puesto crítico, porque realmente si un profesor renuncia a medio cuatrimestre que da psicología general, casi que cualquier profesional de psicología, digamos, podría, o hay una buena gama de profesionales que podrían asumir un curso de esta naturaleza. Pero si estamos hablando de un curso de psicoestadística, o un curso de neuro, digamos, de bases biológicas de la conducta, donde realmente no tenemos tantos profesionales que puedan abarcar un curso de esta naturaleza, entonces digamos que ya el puesto se vuelve más crítico porque me es mucho más difícil poder reemplazarlo en el corto plazo. Es igual en las organizaciones. Entonces, lo primero para hacer un plan de sucesión, lo primero que yo debería hacer es identificar cuáles son los puestos críticos de mi organización. Es decir, esto lo vamos a ver ahorita a través de una matriz muy sencilla. Es una metodología, no es la metodología, es una forma de hacerlo. Y una vez que yo identifico esos puestos críticos, lo que tengo que hacer es identificar a posibles sucesores a lo interno de la organización. Es decir, cuáles pueden ser algunas personas dentro del mismo departamento o en otros departamentos que por su formación, por su experiencia, por sus conocimientos, digamos que yo podría en el mediano plazo capacitarlos suficiente como para que dada una contingencia en la cual la persona que ocupa un puesto crítico, es decir, que esta persona renuncia, que tiene que ser despedida, o bien que se le presenta alguna situación de salud o algún imprevisto que le impida, digamos, o tenga que ausentarse de la organización por un tiempo, alguien pueda asumir de manera temporal o ya de manera permanente ese puesto. Entonces tengo que identificar a sus posibles sucesores. Una vez que los identifico, tengo que hablar con estas personas, preguntarles si están interesadas en ser parte de este plan de sucesión, porque puede ser que la persona nos diga no me interesan, aunque tengo los conocimientos, quiero desarrollarme hacia otra área. Bueno, entonces tendría que buscar a otra persona, es decir, yo debería tener el consentimiento explícito de las personas que están dentro de su plan de sucesión, y estas personas deberían saber que están dentro de un plan de sucesión. Luego, si la persona acepta, tengo que explicarle cuáles son las responsabilidades que estaría asumiendo y cuáles son los compromisos y qué es lo que le ofrece la organización en función de ser parte de ese plan de sucesión, que básicamente es que se le va a dar formación para que conozca todos los procesos del puesto, digamos, que podría llegar a ocupar. Y también se le aclara que esto no es una garantía de que si el día de mañana esa plaza queda libre se le van a dar. Es decir, sino que va a tener la prioridad de asumir esa plaza si fuese que la persona es despedida o que renuncia, quien ocupa actualmente el puesto crítico, ¿verdad? Es decir, no le podemos garantizar a nadie que ese puesto sí o sí va a ser suyo. Inclusive puede ser que tengamos varias personas en un plan de sucesión para un mismo puesto. Eso es una buena práctica. Tener 2 personas, por ejemplo. Al final, ¿a quién voy a poner de manera temporal o permanente si queda la vacante? Bueno, aquel que está más preparado, que mostró tener los conocimientos y las habilidades más desarrolladas para ejecutar el puesto. Y usualmente son procesos de capacitación y de coaching que requieren para poder desarrollar a estas personas hacia ese puesto al que aspiran. Bueno, esta es una forma o es una matriz que me permite a mí identificar puestos críticos. Entonces, vamos a ir a la primera columna que se llama impacto del puesto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, voy a primero agarrar y ver todos los puestos que hay en la organización, y con la gerencia usualmente se van a obtener aquellos que se consideren que sean más críticos, ¿verdad? Usualmente los puestos más críticos tienden a ser puestos únicos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo, un plataformista, usted puede decir, un plataformista de servicios es un puesto crítico, pues sí, es un puesto crítico, pero si yo tengo 20 plataformistas, pues deja de ser crítico, porque en la medida que un plataformista no puede realizar sus labores, bueno, tengo 19 más que pueden darle continuidad al negocio. Entonces, pues de pronto ya ese no es un puesto crítico. Pero si tengo, por ejemplo, en una entidad financiera, tengo a un encargado de seguridad de la información, ¿verdad? La seguridad de la información es
fundamental en un banco, una entidad financiera, o alguien que administra las bases de datos las bases de datos del área de informática, es decir, toda la información crítica de la empresa. Esos son puestos críticos, ¿verdad? Usualmente no tengo 5, 6, 7 administradores de bases de datos, a no ser que sea una empresa, bueno, tremendamente grande, ¿verdad? Para que tenga eso, pero usualmente una empresa mediana en nuestro país va a tener un administrador de base de datos, entonces de pronto ya eso sí se vuelve un puesto crítico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, tengo que identificar lo siguiente: ¿cuál es el nivel de impacto que tiene esta posición para las operaciones y los objetivos de la institución? Entonces puede ser que sea baja, media o alto. Evidentemente, si es alto o medio, pues se vuelve más un puesto crítico. Si es bajo, ya deja de serlo. Y lo segundo que me voy a preguntar es cuál es la dificultad de reemplazo, es decir, cuál es la dificultad de conseguir el perfil profesional en el mercado en caso de requerir un reemplazo. ¿Qué tan fácil es conseguir a alguien que reemplace a esa persona en el mercado de trabajo? Si resulta que reemplazarlo es sumamente complejo y es difícil, es decir, que me va a tomar más de 2 meses, entonces estoy hablando de que es alta la dificultad de reemplazo. Si me va a tomar de 1 a 2 meses, medio. Y si me va a tomar menos de un mes en reemplazar a alguien para ese puesto, pues decimos que la dificultad es baja. Al final, con estas dos variables, hacemos este tipo de grafiquitas, ¿verdad? Aquí, como usted podrá ver, un eje lo que tiene es el impacto del puesto y el otro eje lo que tiene es la dificultad de reemplazo. Entonces, si yo vea que tenemos los cuadrantes superiores a la derecha, están en rojo. Esos son los puestos que logramos identificar que el impacto era alto y que la dificultad de reemplazo es alta, o que el impacto es alto y la dificultad de reemplazo es media, o que la dificultad de reemplazo es media y el impacto es alto. Entonces, esos que se ubican en ese cuadrante son los que vamos a decir son nuestros puestos críticos que requieren plan de sucesión. Todos aquellos que están en anaranjado es algo que llamamos a discreción. Entonces, usted ve en el cuadro de la izquierda, dice discreción, ahí ya considerable preocupación acerca de su reemplazo, acciones requeridas pero no inmediatas. Ya ahí queda mucho de discreción de la gerencia. Si los puestos que se ubican dentro de esos cuadrantes en color naranja, cuáles se van a incluir y cuáles no dentro del plan de sucesión. Eso ya queda usualmente muy a discreción, y los que quedan en los cuadrantes verdes diríamos que no son puestos críticos, o sea que no requieren de un plan de sucesión. Entonces, una vez que nosotros identificamos los puestos a partir de una matriz como esta, ¿qué vendría? Bueno, ir a buscar a los posibles sucesores, hacerles el proceso de consulta, si están de acuerdo, ¿qué seguiría? Y a los procesos de formación para que la persona vaya cerrando sus brechas en función de ese puesto crítico. Entonces, bueno, esta es la metodología que yo he utilizado para poder trabajar lo que sería un plan de sucesión. Cuando hablamos entonces, bueno, planes de desarrollo profesional o planes de carrera. Entonces, cuando hablamos de planes de desarrollo profesional, estamos hablando de que cada colaborador, como les decía, construye su propio plan, ¿verdad? De hacia dónde se enfoca. Ahora bien, nosotros como área de talento humano tenemos también que facilitar esos procesos y colaborar en estos procesos. Por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene un puesto de auxiliar de contabilidad, su plan de desarrollo profesional no puede ser el gerente financiero, ¿verdad? Porque entre el auxiliar de contabilidad y el gerente financiero hay muchos puestos intermedios. Entonces, lo que hacemos es que enfocar a la persona que su plan de desarrollo profesional debe ser en función del puesto más próximo en la jerarquía, digamos, de posiciones, es decir, ya contador 1, por ejemplo. Tenemos contador 2, contador 3, luego jefe de la unidad de contabilidad, luego subgerente financiero, gerente financiero, no sé. Es decir, hay una serie de puestos, digamos, de mayor complejidad que hacen que la brecha entre el auxiliar contable y el gerente financiero sean muy, muy, muy amplias. Entonces, como la idea de este plan de desarrollo profesional es que yo sienta que puedo ir avanzando en la organización, básicamente tenemos que enfocarlo en el puesto de desarrollo más próximo a la posición que está ocupando la persona. Puede ser que inclusive un plan de desarrollo profesional sea en el puesto que yo ocupo actualmente, sobre todo durante el primer año de vida o que la persona está en la organización, ¿verdad? No debería ser otro más que el puesto mismo que está ocupando. Y bueno, ya luego hablamos de planes de carrera.
Básicamente, como les digo, los planes de carrera no se dan en todas las áreas en las organizaciones. Los planes de carrera usualmente están enfocados para áreas donde se vuelven áreas como core en la organización, que son usualmente la razón de ser de la organización y donde tengo muchos puestos. Entonces vale la pena, y esto se desarrolla sobre todo a través de universidades corporativas, que yo desarrolle carreras o programas de estudio en función, digamos, de esas carreras. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en la Universidad Panamericana, el tema core ahí es la educación, ¿verdad? La formación. Entonces los planes de carrera pues deberían, por ejemplo, yo podría decir que tengo un plan de carrera en investigación, si es que alguien quiere irse más por ese lado. El otro plan de carrera en extensión universitaria, extensión académica, otro plan de carrera en docencia, ¿verdad? O planes de carrera en temas ya más de gerenciales, pero académicos, no sé, para aspirar a ser director de carrera y otros puestos ahí que existan, digamos, como los decanos o la persona, digamos, a cargo de las sedes, pero en términos académicos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo no voy a desarrollar en la Universidad Hispanoamericana un plan de carrera en contabilidad y presupuesto, ¿verdad? Porque no es el core y tengo muy pocas personas en esa área. Entonces la inversión que yo requeriría pues no se justificaría en función del retorno a la inversión que yo obtenga. Pero si desarrollo un plan de carrera en el área académica, pues por supuesto que sí, porque tengo muchísimos docentes que pueden ser parte de él y que al final ese aprendizaje que van adquiriendo en su plan de carrera, pues lo van a poner en práctica en los diferentes puestos que tengan que ocupar, desde docentes hasta coordinadores, hasta subdirectores o directores de carrera, por ejemplo, que ese podría ser un plan de desarrollo de carrera en función de esos puestos que acabo de mencionar. Bueno, y cuando hago un plan de desarrollo profesional, ¿qué me tengo que preguntar? ¿Dónde estoy ahora? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero estar? ¿Y cómo voy a hacer para llegar ahí? Que esa es la pregunta clave, ¿verdad? Y esa pregunta casi que es la persona a la que se la tiene que responder. ¿Qué voy a hacer o qué estoy dispuesto a hacer? Pues para llegar o dar ese salto que requiero de conocimiento, de aprendizaje, para poder ostentar al puesto al que estoy aspirando. Cierro entonces esta clase nuevamente con la figura que vimos al inicio, donde se puede observar que estamos hablando de que requiero para todo esto que he hablado en esta presentación de un modelo de competencias organizacionales. Sin eso no puedo hacer nada de esto que estoy hablando. O sea, necesito un marco de referencia, necesito establecer las competencias por puesto, tanto las blandas como las técnicas. Necesito que la persona tenga un proceso de inducción y que conozca su puesto en primera instancia, que conozca la organización, que lleve su plan de cierre de brechas, y posteriormente, bueno, tenemos ya los planes de capacitación, que tienen que ver con plan de cierre de brecha y plan de capacitación anual, y ya los procesos de desarrollo del talento, que tienen que ver con planes de carrera, planes de sucesión, planes de desarrollo profesional. Y siempre como parte del proceso de gestión tenemos la evaluación de esta capacitación, la evaluación del desempeño, que no está acá, pero que es fundamental y es parte de los procesos de formación, no se puede separar. Y ojalá tener un buen sistema de indicadores que me permita poder identificar realmente si los procesos de capacitación han generado mejoras y por lo tanto retribución a la inversión hecha. Vamos a hablar en una posterior clase de lo que es el aprendizaje basado en retos, que tiene que ver con modelos de aprendizaje constructivista, que es un modelo que a mí me gusta mucho utilizar en los procesos de formación en las organizaciones, y posiblemente hablemos posteriormente de ya un poco más de lo que son universidades corporativas. Entonces, muchísimas gracias por la atención.